Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Las prácticas funerarias forman parte de la cultura de los pueblos. Los rasgos visibles que caracterizan los rituales funerarios emergen de las profundas ideas que aquellos sostienen acerca de la vida y de la muerte. La reconstrucción de las prácticas funerarias del viejo San Francisco se logra mediante el ejercicio de la memoria oral o de testimonios materiales utilizados particularmente gracias a las fuentes gráficas y en especial a los registros fotográficos. El final de la existencia era un momento trascendente que demandaba su documentación. En las imágenes se pueden observar adultos y niños en su lecho de muerte en el momento del velatorio o de su entierro. Prestar servicios fúnebres siempre fue una cosa seria. El Estado y la sociedad civil sanfrancisqueña debieron resolver la cuestión. Por ejemplo, la Sociedad Italiana 20 de septiembre contrató entre 1904 y 1908 a Giacomo Comelli y a Luigi Cornaglia como funebreros para que efectuaran el sepelio de los muertos de la colectividad. Prestaba servicios la Cochería Central, propiedad de Jesús Capdevila e hijo, que preferentemente realizaba entierros a gente humilde por acuerdo con la municipalidad. En 1917 se estableció una nueva empresa, Cochería Italiana, de Constancio Rosso y Cherry, entonces sucursal de la firma que la familia Rosso tenía en Rafaela.
Ricardo Cornaglia, Cuerpito, comenzó a trabajar ahí como palafrenero. Desfilaba al lado de los caballos mientras iban al sepelio. Luego se trasladó a Arroyito con la familia, pero regresó en 1928 y abrió Casa Pincho, empresa de pompas fúnebres. Las empresas fúnebres prestaban servicio local y en la zona rural, lo que demandaba empleo de personal, mantenimiento de uniformes y elementos, coches y caballos. Antiguamente, la capilla ardiente se levantaba en la casa de la familia del finado, todo con lo que ello significaba: pasar la noche, atención a las visitas, comidas para los parientes que llegaban desde otras localidades. Según la categoría contratada, era el servicio. Las costumbres indicaban que a una criatura, un angelito, le correspondía un cajoncito blanco y también un coche fúnebre inmaculado. Un fúnebre con tulipas blancas era la norma para las personas solteras, y la categoría del entierro se conocía por la cantidad de caballos empleados en los coches fúnebres, 4 o más por el número de portacoronas, carruajes para deudos. Por ejemplo, los de Ricardo Tampieri y su esposa Rosa Viaba en los años 50 contaron con 6 caballos y 6 portacoronas. El arte se mostraba en la confección de coronas, cruces y palmas de flores naturales. El despliegue se realizaba en las inmediaciones de cada cochería fúnebre en momentos previos al sepelio. Era una forma que tenía la empresa de exhibir todas sus cualidades, porque no era fácil el oficio de funebrero. Había que dominar carros y caballos, tener muchas relaciones sociales y sensibilidad con quienes debían afrontar el penoso trance. El cortejo fúnebre pasaba por la iglesia San Francisco de Asís. A veces se realizaba responso y misa de cuerpo presente. El templo lucía acorde a las circunstancias. Hubo sepelios multitudinarios, con discursos de despedida de personas destacadas, pero también de gente muy humilde, como la obrera de 14 años, Herminia Venegas, fallecida trágicamente en los conflictos de 1929. Tras el sepelio, se guardaba rigurosamente luto y medio luto. Se realizaba novenario en la casa del finado y misas en su recuerdo, que eran anunciadas en tarjetas fúnebres que registraban todos los momentos descritos. Con los años se fueron cambiando y simplificando las prácticas funerarias.
El archivo gráfico preserva en su hemeroteca una serie bastante completa del periódico Democracia, donado mayormente por el profesor Carlos Montiel y por Aidé Fava. El periódico Democracia presenta dos etapas, una río tercerense y otra sanfrancisqueña bajo la dirección de Teófilo Montiel Maciel. El archivo gráfico atesora números de la primera época entre los años 1931 y 1940, donado por su hijo Carlos. El 27 de agosto de 1947 apareció el periódico Democracia en San Francisco. Era de carácter departamental, especializado en temas municipales de la región. Su distribución se hacía exclusivamente por suscripción y circuló hasta mediados de la década del 70. El archivo gráfico guarda numerosos ejemplares de este tiempo entre los años 1957 y 1973. El material llegó hasta el archivo gráfico en general en muy buen estado de conservación, aunque los primeros números necesitaron una paciente tarea de acondicionamiento por parte del personal del archivo gráfico y museo histórico. Se guarda en un mueble metálico apropiado para contener un bien patrimonial tan preciado. Para facilitar su preservación en el tiempo y evitar una manipulación directa, esta colección se logró microfilmar en su totalidad. Al ingresar a su casa quedé un poco como omnibulado, por tanto había pilas de papeles, cuadros, pilas de libros, cosas amontonadas, una mesa redonda bajo una luz donde él almorzaba, cenaba y pintaba. Y era muy observador, obviamente, y me dice, ¿le gustan mis pinturas? Sí. ¿Usted pinta esos cuadros? Sí. ¿Quiere que le enseñe a pintar? Bueno, le digo, me gustaría. Sí.
Bueno, dice, pero con dos condiciones. Yo no le voy a cobrar nada, pero usted tiene que pedirle dinero a su padre e ir a comprar El hombre mediocre de José Ingeniero. Yo tenía 14 años. Lo lee, mañana vuelve y me lo comenta. Si no, no venga más a mi casa. Y bueno, fui, compré El hombre mediocre de José Ingeniero, en una tarde, en una noche lo leí. Fue para mí un paso muy grande, obviamente, en mi vida. Y bueno, me empezó a preguntar sobre el libro de José Ingeniero. Y allí comenzamos una relación donde él ya estaba jubilado, retirado como director del Taller Municipal de Artes Visuales, antes por él creado en la Intendencia de Villafañe como Academia Municipal de Bellas Artes, en que desde el inicio fue su director. Ahí conoce a una de sus alumnas, Elisa Damiano, a quien luego le sugiere cambiar su nombre artístico y denominarse Elisa Damar, nacida en el Trébol, y que al poco tiempo de ser su alumna se convierte en su esposa. Los santafesinos, Miguel Pablo Borgarelo y Elisa Damar, estuvieron unidos por el arte y por la vida en común como matrimonio desde el año 1942, y sus nombres estarán ligados a las artes plásticas sanfrancisqueñas por siempre. Miguel Pablo Borgarelo, pintor, escultor, grabador y docente de trascendencia local, provincial, nacional e internacional, nació en Angélica el 30 de junio de 1906. Proveniente de un hogar gringo, en su confesión autobiográfica incluida en el libro Introducción al Arte Plástico, reconocía que comenzó a hablar bien el castellano a los 15 años. A los 20 años ingresó a la Academia de Bellas Artes de Córdoba. Radicado en San Francisco, impulsó la creación de la Academia Municipal de Bellas Artes, de la que fue director hasta 1964. En 1942, su esposa, Elisa Damiano, conocida artísticamente como Damar y nacida en el Trébol el 28 de septiembre de 1906, se agregó como docente en la academia. Muchos artistas plásticos de San Francisco y la región pertenecen a la escuela de Borgarelo. Junto a Gerardo Trotti, él ya retirado de la academia, éramos los dos alumnos particulares que él tenía en su casa. Obviamente que no nos cobraba nada y en él fuimos un poco, lo decían nuestras madres, como los hijos que junto a Elisa no tuvieron. Y disfrutaba ejercitando con nosotros toda esa capacidad intelectual, todo lo que había leído, aprendido, conocido, viajado por el mundo. La obra de Miguel Pablo Borgarelo recibió numerosos premios y distinciones. En San Francisco se aprecia su genialidad escultórica en el Monumento a la Madre de 1958 y en el Monumento en memoria de José Bernardo Iturraspe de 1968, ambos en la Plaza Vélez Sarsfield. Otras importantes esculturas se erigieron a Bamba en las sierras de Córdoba, a la Madre en distintas localidades santafesinas, a la Madre Tierra en Morteros, al Gaucho y al Gringo en Devoto, al Inmigrante en Crucellas, al Labrador en Laguna Larga, entre otros. Un viaje a Europa y al norte de África fue una fuente de valiosa inspiración para Borgarelo. Expuso en Madrid y recogió experiencias que de regreso plasmó en algunas de sus telas. Su obra pictórica lo refleja en majas y toreros con coloridos atuendos. También retrató personalidades como el general Juan Perón, el doctor Alejandro Gallardo, el músico Manuel de Falla o el escritor Juan Filioy.
En 1954, Borgarello diseñó, a pedido de la municipalidad, un monumento a Eva Perón que llegó a presentar, pero por circunstancias políticas no se pudo construir. Estas fotos, donadas por Mariano Planes, muestran cómo era el proyecto. Su compañera, Elisa Damar, fue una artista plástica de extensa trayectoria. Tenía cualidades artísticas excepcionales. Estudió piano, violín y artes decorativas. Tuvo su propia academia en el Trébol. Eximia pintora, escultora y grabadora, presentó sus obras en distintos centros culturales del país. Participó en salones oficiales de pintura, escultura y grabado en diversas ciudades del país. Su obra se encuentra en museos y colecciones particulares argentinas y extranjeras. La influencia de su marido resulta muy evidente en la obra de Damar. Las flores fueron su medio de expresión, manifiesta el profesor Luis Cola. Publicó el libro Elisa Damar, que contiene 31 grabados originales y 30 reproducciones de su obra pictórica y escultórica. Elisa creo que fue la otra mitad de la vida de Miguel Pablo, seguramente desde que se conocieron hasta su muerte. Ella le acompañaba en todo, le seguía. Él un poco la había organizado para que se pusiera a pintar el famoso tema de las flores. Miguel Pablo decía, no hay que pintar un velorio, porque ¿quién le va a comprar el cuadro a un velorio? Pero las flores es la celebración de la vida, y Elisa, vos tenés que pintar flores. Y Elisa se puso, por eso Elisa Damar, con sus famosos cuadros a pintar flores. Por allá por el año 1974, justo en el año en que yo me voy a estudiar arquitectura a Córdoba, coincide en que él decide mudarse, y recuerdo lo que fue mudar todo eso, porque su casa estaba llena de piedras, de cuadros, de papeles, de libros, de pintura. Un sábado y un domingo, 2 camiones con acoplados completos estuvieron cargando todo ello, e inclusive 10 damajuanas de esas grandes que venían antes de vidrio verde sin etiqueta dentro de un cajón de madera, porque decía que el agua, él tomaba agua, el agua de San Francisco era muy buena, y temía que el agua de Córdoba lo descompusiera y le alterara su cerebro, decía, ¿no? Le pusiera muy mal. Elisa y Miguel Pablo fallecieron en Córdoba, donde residían desde hacía muchos años. Ella expiró el 22 de enero de 1989 y sus restos descansan en la localidad del Trébol. Él murió unos años después. Los últimos años de Miguel Pablo los vive en una suerte de geriátrico para enfermos mentales. De hecho, quien se hace cargo de su mantenimiento, el cuidado de su patrimonio y de sus obras, es su hermano Luis Borgarello. Y finalmente, fruto de un cuadro de demencia senil, fallece casi extraviado, confundido y olvidado de todo Miguel Pablo. Y al poco tiempo, por gestiones entre su hermano Luis y el intendente de entonces, Jorge Luis Bucco, es reducido su cuerpo y sus cenizas trasladadas hasta la ciudad de San Francisco, donde descansan en el monumento que erige al fundador de la ciudad, allí en el corazón de la Plaza Vélez Sarsfield, el monumento a José Bernardo Iturraspe, frente al taller municipal de artes visuales que lleva su nombre, precisamente Miguel Pablo Borgarello, fundado durante la intendencia
de Raúl G. Villafañe. La Municipalidad de San Francisco recibió en donación, a mediados de la década del 90, una importante cantidad de pinturas, esculturas y grabados de Miguel Pablo Borgarello, incorporadas como bienes patrimoniales al Museo de la Ciudad cuando éste se inauguró en el año 1999. El inmueble, que fue casa de Miguel Pablo Borgarello en Iturraspe 1351, fue demolido pese a los pedidos en contrario en el año 1994. La entidad conservacionista Capúa pidió que el edificio se mantenga en pie y se haga allí el Museo Borgarello, teniendo en cuenta que por entonces San Francisco no contaba con ningún museo. Y era una persona absolutamente generosa, pero también casi exageradamente autoritaria. A él solo se lo podía escuchar y consentir, porque en cuanto uno pretendía en su expresión opinar distinto, obviamente arrasaba con la opinión de uno. Así todo, era una persona, reitero, extraordinariamente generosa. Ese modelo arquetipo ideal de un docente, del que realmente disfrutaba de enseñar y de que el otro estuviese aprendiendo. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.